Hola, público. Yo soy el que estaba en la puerta controlando, ¿ok? Por si no se dieron cuenta. Y como ahora tengo que hacer el monólogo y estoy un poco nervioso, no les voy a mentir, quisiera pedirles un favor. Yo me voy a ir detrás de escena, acá, y quiero que ustedes empiecen a aplaudir de esta manera. ¿Vamos? Así, eso. Pueden agregar un Pablo. Eso me va a tranquilizar a mí y me va a dar mucha confianza como para empezar el monólogo, ¿ok? Entonces sigan, no paren hasta que yo les diga, ¿ok? Gracias, querido público de San Juan, por sus aplausos más sinceros y espontáneos. Y bienvenidos y bienvenidas acá a mi primer monólogo reflexivo, que espero no sea el último, ¿ok? Me tengo que presentar. Para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Atencio, filósofo de formación y mentiroso, pero con buena intención. Ya entenderán por qué. No se adelante. Y me gustaría hacerle dos preguntas más al público en general. Tranquila, chicas, ustedes no, al público en general. De respuesta muy sencilla, es sí o no. Primera pregunta. ¿Les gusta viajar? Sí. Mierda, ahí nomás respondieron. Sí. Bueno, entonces les voy a pedir, por favor, que agarren el celular y lo pongan en modo avión y se concentren en viajar a las historias que les quiero contar, ¿ok? Después sacan fotos y toda la historia. Aparte tenemos a gente muy profesional acá filmando, sacando fotografías y se va a compartir. Segunda pregunta. ¿Me dan permiso de grabar este monólogo con la presencia de ustedes para luego subirlo a mis redes sociales de YouTube, Instagram y TikTok de Filo Caminante? De paso, ahí me buscan, se suscriben, le dan me gusta a toda la historia. ¿Me dan permiso? Sí. Yo quería que dijeran que no. Pero bueno, si no me daban permiso, igual los iba a grabar. ¿Saben por qué? Porque la imagen de ustedes no va a salir en la grabación. Solo va a quedar registrado las emociones que ustedes me quieran regalar. Por eso les pido, por favor, no se repriman ninguna de las emociones. Especialmente no se repriman la emoción del aplauso. ¿Ok? Esa es la que yo necesito. ¿Les está gustando lo que escuchan? Bien, aplauden. Si van a aplaudir, aplaudan. Gracias. Muy bien, así, no se repriman la emoción del aplauso. ¿Le está gustando lo que escuchan? Aplauden de esa manera, bien fuerte, que se escuche allá en la esquina, ¿ok? ¿No le está gustando lo que escuchan? Aplauden de manera moderada, si quieren, ¿no? No hay problema, pero aplauden. ¿Alguno se durmió en la sala? Le aplauden también para que se despierta, ¿ok? Inclusive se va a agradecer alguna risa contagiosa, si es que vino alguien entre el público. Ahí encontramos. Ahí hay una risa que se agradece. También algún llanto, también se va a agradecer. Lo que sí, por favor, les pido, eviten la emoción del insulto. Esa evítenla, por favor, les pido. Una aclaración más. Este monólogo no es un monólogo de comedia, porque para eso yo tendría que ser gracioso y no lo soy. Pero sin embargo, me encanta hacerme el payaso, ¿ok? Tampoco es un monólogo dramático, porque para eso yo tendría que ser un actor dramático y no lo soy. Pero me encanta hacerme la víctima. ¿Qué carajo es esto? Esto es un monólogo reflexivo que intentará responder la pregunta, chicas. Y esa pregunta nace relacionada con mis prácticas de filocaminante. Para aquellos que no sepan qué es lo que es, básico, es hacer filosofía mientras voy caminando por la calle. Me filmo con el celular y en un minuto reflexiono sobre alguna pregunta que por lo general me hacen en mis redes sociales. Y luego subo ese video. Pero un día me hicieron una pregunta muy interesante, bastante profunda, que no podía desarrollarla en un minuto. Y no hice una reflexión al respecto. Pero la persona que me compartió esa pregunta se ofendió conmigo porque no hice su reflexión. Vieron que las redes sociales nos ponen un poquito irritables, un poquito nomás. Entonces, yo para tranquilizar a esta persona, le mentí y le dije que las mejores preguntas las estaba dejando para desarrollarlas en el teatro. El punto es que él me creyó. Y a mí no me quedó otra que hacer este monólogo reflexivo a partir de la pregunta. ¿Se puede comprender a quien no te comprende? Aplaudan si van a aplaudir, no repriman. Gracias. Bueno,
Al primer acto lo denominé comprender quién soy, porque creo que para comprender a los demás primero me tengo que comprender a mí mismo, básico. Y yo pensaba que comprenderse a uno mismo era más fácil que comprender a los demás. Error. Primer indicador de mi falta de comprensión. Segundo indicador de mi falta de comprensión está relacionado con un rasgo de mi personalidad que en algunas circunstancias, subrayo, que en algunas circunstancias se manifiesta, y es mi ansiedad. El punto es que si alguien se quiere comprender a sí mismo, no puede tener ningún rasgo de ansiedad. Tiene que eliminar ese rasgo de ansiedad. Porque la comprensión requiere de tiempos para que la cáscara que recubre todo lo que uno es se vaya eliminando y poder descubrir lo que uno es ahí en el fondo. Ay, qué bonito eso que dije. Lo que uno es ahí en el fondo. Y este proceso de descascaramiento yo lo comparo con un proceso de recuperar el agua sucia de una pileta o de una piscina o de una alberca, como dicen los mexicanos. Muy sencillo, yo les voy a compartir mi metodología de 4 pasos. Por supuesto, hay mejores metodologías, para que ningún especialista en pileta se me ofenda, ¿ok? Primer punto, está el agua sucia, le tiro un poco de cloro, algunos elementos. Segundo paso, agarro un escobillón, muevo el agua para que se despegue un poco la mugre de las paredes y del piso. Tercer paso, dejo el agua tranquila, no ansiosa. Tranquila, no ansiosa, por 12 o 24 horas para que la mugre vaya hacia el fondo. Y por último, paso como una especie de barrefondo, que es una aspiradora que succiona el agua sucia y el resto del agua queda limpia. ¿Vieron qué sencillo? Eso es solo la teoría. En la práctica lleva muchísimos años aprender a hacerlo bien. Lo mismo sucede cuando uno se quiere comprender a uno mismo. Lleva muchos años aprender a hacerlo bien. Porque esa cáscara que recubre todo lo que uno es, actúa como si fuera una especie de máscara que uno se va poniendo una encima de la otra. Y es muy difícil arrancar esa máscara. Pero hace poco pude arrancarme una de esas máscaras, que me costó mucho arrancarla, y descubrí una historia que sucedió en mi infancia, que muy pocas veces había contado, pero que me ayuda a comprender quién soy. Para la tranquilidad de mi madre, ¿dónde está? Ahí está, vieja. Es una historia hermosa, porque debe estar pensando qué va a decir este pelotudo. Tranqui, vieja, tranqui. Es una historia hermosa. Esta historia sucedió cuando yo tenía entre 11 y 12 años. Quizás ustedes digan, bueno, tan niño no eras un preadolescente. Pero a esa edad yo seguía jugando como un niño. Y mientras jugaba como un niño, especialmente mientras jugaba al fútbol, aprendí que si ese niño quería convertirse en hombre, tenía que ser macho. Y si podía pelearse con otros machos, mejor. Y si producto de esa pelea te hacías una herida, ya eras súper macho. Y si te daban ganas de llorar producto de esa pelea y te aguantabas tus ganas de llorar, ya eras recontra macho. Y si no le contabas a nadie las emociones que sentiste en esa pelea, ya eras el rey de los machos. Ahí te daban el doctorado honoris macho, una cosa así. Lo recibías y decías, gracias, y ahí te recibías, ¿no? Pero yo en mi infancia no tuve muchas peleas. Sin embargo, algunos pleitos tuve, no lo voy a negar. Para el que le interesa la estadística, perdí más de lo que gané. Y en una de esas peleas con mi contrincante de ocasión, él estábamos peleando, ¿no? Él jugó sucio, sacó una navaja y me hizo un corte en mi pierna izquierda. Por el estado de excitación que yo me encontraba en la pelea, fíjense mi técnica de boxeo. Ojos cerrados, tirando tortazos al aire así, y recibiendo a gran velocidad tortazos en mi cara. Nunca iba a ganar así una pelea. Bueno, por ese estado de excitación que me encontraba en esa pelea, no me di cuenta de la gravedad de mi herida, hasta que por debajo de mi pantalón corto se empezó a sentir la sangre correr por mi pierna izquierda. Yo me asusté, pero mi contrincante se asustó más, quedó como regulando ahí. Dice, ¿le pego, no le pego? ¿Se muere, no se muere? Y yo instintivamente tapé mi herida con mi mano izquierda y salí corriendo como pude hasta mi casa, bien de macho. Mientras iba corriendo a mi casa, no estaba tan preocupado por la herida, sino estaba preocupado por cómo le iba a contar a mi viejo y a mi vieja lo sucedido. Y ahí recordé que podía ponerme mi máscara de macho. Y las ganas de llorar se me iban ahí. Y ya no le tenía que contar a nadie lo sucedido, porque eso hacen los machos. Y yo me ponía mi máscara de macho y las ganas de llorar no se me iban. Algo fallaba en esa máscara de macho, la compré vencida, no sé lo que pasó. El punto es que pude llegar a mi casa con mi máscara de macho vencida, ¿no? Y sin embargo pude aguantarme mis ganas de llorar. E inventé una historia que nunca sucedió. Le menté a mis padres.
Les dije que ese corte me lo hice, esa herida, cuando fui a buscar una pelota a un baldío y al salir me enganché con un alambre de púa y me corté. Mis padres me creyeron, me curaron, me contuvieron y esa historia quedó como en el olvido. El punto es que esa historia quedó en el olvido y ese niño se convirtió en un hombre hermoso, grande, padre de familia, serio, hecho y derecho. Bueno, sí, sin comentarios. Y en una tarde de verano, mientras yo estaba de vacaciones, con mi traje de baño, a la orilla de una pileta, con mis pies metidos en el agua que acababa de limpiar, pude ver, sin darme cuenta, la cicatriz que quedó de aquella herida. Y en ese preciso instante, querido público, yo, un hombre grande, me puse a llorar. Ese llanto estuvo reprimido en mí por muchísimo tiempo porque yo pensaba que a los hombres no se les estaba permitido llorar. Y menos emocionarse contando historias como esta. Y sin embargo, chicas, ahí Giovanna, que no te veo bien, hoy sí comprendo quién soy. Porque soy un hombre que se permite llorar y se permite emocionarse contando historias como esta a ustedes. Y si algún hombre aquí en la sala se emocionó con historias como esta, no le pido que llore, no le voy a pedir tanto. Pero sí le pido que me acompañe con el hecho de contar esta historia, con la emoción y con un gran aplauso que me pueden acompañar. Muchas gracias. Gracias. Segundo acto. El segundo acto lo denominé aprendiendo a comprender contexto. Y el contexto, mi querido público, es muy importante porque es el que te ayuda a comprender un mensaje de manera correcta y evitar así malos entendidos. Y ahora, como ustedes ya saben que soy un hombre que se permite llorar, según el primer acto, y yo ya sé que tengo un público que puede llorar, no quiero señalar, pero lo vi, voy a contarle una historia relacionada con el fútbol, en donde lloré bastante y mi llanto no fue comprendido porque faltaban datos de contexto. Esta historia sucedió en un año muy particular de la humanidad. Esta historia sucedió en el año 2020, cuando comenzaba la pandemia de COVID-19. ¿Se acuerdan, no? ¿Cómo olvidarlo? Un 25 de noviembre de 2020, mientras estaba dando consulta virtual a través de una computadora, un estudiante universitario, recuerden que no nos podemos juntar ni nada de eso, ¿no? Aislados. Me llega un audio de WhatsApp de un amigo diciéndome, boludo, se murió Maradona. Como yo conozco a mis amigos y sus chistes de mal gusto, no le creí. Y le dije en forma cortante, no es gracioso. Entonces mi amigo me envía varios links donde daban la triste noticia del fallecimiento de Maradona, mi ídolo de mi infancia. Y yo inmediatamente corté la consulta con mi estudiante, no le seguí dando consulta, pero sin explicarle nada, abruptamente. Yo me puse a averiguar si esa noticia era cierta. Y mientras leía la noticia y comenzaba a llorar en silencio, me llega un mensaje del estudiante que le estaba dando consulta preguntándome si se me cortó internet. Claro, porque le corté. Yo casi, sin pensarlo, porque no sé lo que me estaba pasando a mí, le escribo a mi estudiante, se murió Maradona. Y el estudiante me pregunta, ¿se murió quién? Y yo le digo, Diego Maradona. Y me dice, ¿el jugador de fútbol? No, el peluquero, me dieron ganas de responder. Sí me sacaba su desconocimiento de Maradona, ¿no? Entonces mi estudiante, como si nada pasara, me dice, profe, ¿quiere que sigamos con la consulta para la mesa de examen? Y yo ahí empecé a darme cuenta que mi estudiante no estaba comprendiendo el momento que yo estaba atravesando. Es más, yo no lo comprendía. Y casi sin pensar le escribo, disculpa, estoy muy triste, no vamos a continuar con la consulta. Así, a seca. Y al parecer mi estudiante se ofendió conmigo porque corté la consulta. Entonces, ahí nomás mi estudiante me dice, profesor, no hay ningún problema. Ahora no entiendo por qué se pone triste por el fallecimiento de alguien que hizo chistes sobre personas con discapacidad. Yo dije, ¿pero qué está hablando este tipo? ¿Cuándo Maradona ofendió a alguien? ¿Cuándo insultó a alguien Maradona? Sí, querido público, si uno tiene un ídolo, lo defiende a morir. Y si hay que negar cosas, las niega. El punto es que
Ahí se me dibujó una sonrisa en mi rostro porque recordé a Maradona insultando a los periodistas deportivos, que si vino alguno no tengo nada en contra suyo, pero a veces dan ganas, sin comentarios. Pero justamente ahí, cuando lo insultaba a los periodistas deportivos, se hizo famosa una sigla de Maradona. No sé si se acuerdan, LTA. No voy a decir qué significa. Aquellos que no conozcan, busquen en internet y ahí entenderán por qué al Diego se le escapaba la tortuga, como él diría. O como diría mi estudiante, ofendía. Sí, el Diego ofendía. El problema es que mi estudiante no estaba comprendiendo el vínculo que yo tenía con Maradona. No Maradona conmigo, ¿ok? Maradona ni sabía que yo existía, ¿ok? Aclaro. Entonces, decido enviarle un audio a mi estudiante, no amigable, por eso. Y le envío un audio de más de 5 minutos. Sí, querido público. Los audios extensos no son amigables. No son audio friendly, ¿ok? Y solo son perdonables si te lo envía tu vieja, mamá. Ahora yo te perdono. El tema es que en ese audio le digo a mi estudiante, estimado odiador de Maradona y antifútbol. Así comencé. Mentira, ¿cómo le voy a decir eso? Usted es tan peor que yo. ¿Cómo le voy a decir eso? El tema es que, datos de contexto. Yo tengo 48 añitos, ahí donde me ven, ¿no? Y nací en 1976. Y cuando tenía 5 años, casi para 6, no entendía mucho lo que era la guerra de Malvinas del 82. Pero sí podía darme cuenta que ese momento no era feliz. Pero ya con 9 años, para 10, viví uno de los momentos más felices de mi vida, cuando la selección argentina de fútbol sale campeona en México 86, con Maradona como mejor jugador de ese mundial. Y les comento a los más jóvenes, cuando yo tenía 9 años no había tantos juguetitos para que jugáramos, ¿eh? No había tantos juguetes. Jugábamos con piedritas, boludeces, ¿no? E inclusive, si tenías la posibilidad de tener un televisor, aunque sea blanco y negro, para ver dibujitos era una carga horaria reducida de 2 horas, como mucho. Y si tenías la posibilidad de tener un tío, un amigo millonario que te invitaba a ver una película al cine de algún superhéroe, ese superhéroe te resultaba lejano porque no hablaba como nosotros, no se vestía como nosotros y básicamente no era uno de nosotros. Pero cuando jugamos a la pelota, querido público, todos queríamos ser Maradona. Porque él sí era uno de nosotros, con aciertos, errores. Él hablaba parecido a nosotros, se vestía parecido a nosotros, jugaba. No. Él jugaba mejor que nosotros, claro. Pero justamente todos los que jugamos a la pelota teníamos como ídolo a Maradona porque nos cumplió el sueño de salir campeones del mundo. Y cuando me enteré del fallecimiento de Maradona, me puse muy triste, no solamente porque moría mi superhéroe de mi infancia, sino porque con él moría un momento muy feliz de mi infancia. Luego de este audio de más de 8 minutos que le envié a mi estudiante, ese audio fue lleno de subjetividad, de sentimiento, de nostalgia. Yo esperaba por parte de mi estudiante un mensaje de la misma naturaleza, un acto de comprensión. Y él solo se limitó a enviarme un sticker de un abrazo. Yo dije, este es un insensible de mierda. Aún no se saca su máscara de macho, por eso no se permite llorar por Maradona. Gracias, querido público, gracias. Entonces, yo directamente corté la comunicación con mi estudiante y me fui a llorar al baño, como hacen los hombres, viendo jugadas de Maradona en el celular y escuchando canciones que le dedicaron al Diego, ¿no? Bueno, y pasaron 2 años y vuelvo a vivir algo muy similar con lo que viví con Maradona, pero ahora con la selección argentina de fútbol campeona en Qatar 2022, con Messi como mejor jugador de ese mundial. Mbappé y Francia, sigan participando. O el Diego les diría, no yo porque no me quiero meter en quilombo con los franceses, el Diego le diría a Francia LTA. Pero el Diego, eso no hay que hacer. Entonces fue un momento de alegría, sinceramente, de nostalgia a la vez, porque yo recuerdo cuando festejé con mis padres, ahora festejaba con mis hijos, con mi compañera de vida, ya Ceci. Fuimos a festejar con todo un pueblo a la calle.
Era un momento de alegría, de fraternidad, de felicidad, de alcohol y mucho olor a porro. Sí, querido porro. Era un olor a porro mientras íbamos caminando en la calle, íbamos cantando, muchachos, y un tufo ahí, un charuto colectivo. Sí, vieja, el charuto es un chicle que se fuma, después te explico, vieja. De repente, cuando estábamos por llegar a la plaza, me encuentro con mi estudiante, odiador de Maradona y antífugo. Qué hipócrita, digo, lo veo así, digo, qué hipócrita, ¿qué hace festejando un mundial y a su vez odia a Maradona? Y encima estaba festejando, saltando de alegría, con un niño de la mano saltando y festejando. Y se me viene acercando y yo me alejaba, digo, no, que te voy a saludar. Y se me acercaba cada vez. Y cuando, bueno, no había espacio para moverse, nos quedamos frente a frente y me da un abrazo y me dice al oído, profe, ahora entiendo lo que usted vivió con Maradona en su infancia. Porque yo lo entendí y lo estoy viviendo con mi hijo que tiene autismo y por primera vez se comunicó conmigo viéndolo jugar a Messi. Ahí nos... Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, querido Puro. Gracias. Gracias de corazón. Yo le meto fantasía, como el Diego, pero es parte de verdad. Y en ese momento, como estudiantes, nos dimos un abrazo, nos comprendimos, nos perdonamos, cantamos, muchachos. Y ahí entendí, y les comparto que, querido público, si ustedes quieren comprender a los demás, tienen que aprender a comprender del contexto de los demás, de dónde provienen, para no prejuzgar. Y si ustedes creen que yo aprendí a comprender el contexto con mi estudiante y su hijo, me haría muy bien recibir un aplauso. Muchas gracias. Y para responder esta pregunta traigo otra historia relacionada con mi abuela paterna, que en paz descanse, la querida Yaya Rosa, así la llamamos en la familia, para la tranquilidad de mi viejo que me está mirando, y en este momento debe estar pensando, ¿qué va a decir este boludo del abuelo? Tranquilo, viejo. Es una historia linda. Aparte han venido 2 de mis tías. Y si yo digo algo malo de mi abuela aquí, yo no salgo vivo, ¿ok? Tan viejita, pero agarran a bastonazo, así. De la abuela no. Gracias, gracias. Y bueno, esta historia comenzó así. Cuando yo era muy joven, me enamoré. Qué divino. Y me enamoré de una maravillosa persona que me pidió por favor que no la nombrara, por eso no le pienso decir que me enamoré de Cecilia Chillis. Allá está. Esos aplausos son para vos, Ceci. Y con Cecilia nos casamos por civil, pero no nos casamos por la Iglesia Católica. Y ustedes preguntarán, ¿qué problema hay con eso? Y yo le digo que ningún problema hay con eso. Salvo que tú pertenezcas a una familia muy religiosa y tu abuela sea como la enviada de Jesucristo en la tierra. Ahí sí tienes problema con tu abuela. No tanto con la familia, porque la familia, viste, me decía, viste como el Pablito, medio boludito. Y en la ceremonia de civil, cuando estaban ahí festejando con su cerveza, que les cuento, para mi familia la cerveza es como agua bendita. Estaba tomando y me tiraron un poco como para bendecir mi matrimonio, ¿no? El punto es que mi abuela se había transformado como en la emisaria, la enviada del Vaticano y la Iglesia Católica para cumplir una sola misión: casar a Pablo y Cecilia por la iglesia. Es más, si mi abuela hubiera logrado eso, hoy sería Rosa, la santa de los matrimonios. Así se llama. El tema es que yo me casé por civil y no me casé por la Iglesia Católica. Bueno, yo no, Cecilia y yo, porque van a decir el burro por delante. Y luego de casado por civil, cada vez que visitaba a mi abuela y teníamos una linda charla, ella estratégicamente preparaba un pan con manteca que sabía que me encantaba, ¿viste? Y yo cuando estaba comiéndolo bien atorado, ahí me preguntaba, Pablito, ¿cuándo te vas a casar por la Iglesia Católica? Mi abuela tenía una virtud con su misión evangelizadora terrible. A diferencia de mi abuela, yo no tengo grandes virtudes. Quizá la única virtud que tengo es hacerme el boludo, ojo. Y soy muy bueno haciéndome el boludo. No entiendo por qué hay tanta gente que vive renegando, yo no soy boludo, yo no soy boludo. Y todos somos boludos de alguna manera, ¿no? Reconózcanlo, es más fácil ser feliz así. Entonces, cuando yo iba a visitar a mi abuela y mi abuela me preguntaba, Pablito, ¿cuándo te vas a casar por la Iglesia Católica? Yo, el mejor jugador de los boludos,
hacía una gambeta a lo Maradona, esquivaba su pregunta, hacía un cambio de frente, tuc, y le preguntaba a mi abuela, ya, ¿cómo fue tu infancia? Y a mi abuela, que le gustaba hablar poco, empezaba a hablar de su infancia y se olvidaba tema casamiento. Jugadorazo, ¿eh? El punto es que la vida fue pasando y siempre se repetía esta dinámica. Yo iba a visitar a mi abuela, pan con manteca. Pregunta a Pablito, ¿cuándo te vas a casar por la Iglesia Católica? Yo me hacía el boludo, esquivaba y le preguntaba a mi abuela, ya, ¿cómo fue tu infancia? Y ella empezaba a hablar de su infancia y se olvidaba tema casamiento. Siempre era así. Terminaba hablando de su infancia y no se hablaba más del casamiento. Hasta que la vida fue pasando y mi abuela empezó a tener algunas complicaciones de salud. Ella se operó 1, 2 y 3 veces, salió adelante con mucho esfuerzo y fe. Pero llegó un momento en que toda la familia sabíamos que le quedaba poco tiempo a la abuela. Entonces yo decido ir a visitar de nuevo a mi abuela y ella ya estaba con muchos dolores físicos, corporales, le costaba un poco respirar, caminar, les costaba mucho, pero mucho hablar, pero siempre tenía un poquito de fuerza para preguntarme, Pablito, ¿cuándo te vas a casar por la Iglesia Católica? Y antes de contarles qué les respondí en aquella ocasión, quiero decirles que un buen momento para comprender a alguien que quizás no te comprende es cuando esa persona se encuentra en situación de vulnerabilidad. Y mi abuela se encontraba en esa condición. Y si bien quizás ella no comprendía por qué me casé por civil y no por la Iglesia Católica, yo sí podía comprender a mi abuela, que estaba en un momento delicado de salud, y frente a su insistente pregunta, yo, en aquella ocasión, a mi abuela le dije, yo ya estoy casado por la Iglesia. Mi abuela se emocionó hasta las lágrimas, me dio un abrazo. Le habló a mi viejo que está por ahí, dice, Alfredito, dice, al fin el Pablito se casó por la Iglesia Católica. Mi viejo no sabía un pomo. Y por ese día, querido público, por ese día, mi abuela se olvidó de sus dolores corporales. El tema es que quizás alguien poseído por el espíritu de mi abuela, en este momento me quiera preguntar, ¿pero te casaste o no por la iglesia, Pablito? Tranquilo. No me juro. Yo a mi abuela le dije que me casé por la iglesia, pero no le dije por qué iglesia me casé. Y ahora algún mal pensado dirá, pero qué mentiroso resultó este filósofo. Primero le miente a los padres, ahora le miente a su abuela. Enferma, con su casamiento. ¡Qué hijo de puta! Tranquilo. Yo ya aprendí a comprender el contexto y sé que es un insulto eso, Cuidado. El tema es que yo a mi abuela le dije que me casé por la iglesia, porque la palabra iglesia viene del latín. La palabra iglesia viene del latín y hace referencia, entre otras cosas, a otra palabra en castellano que se llama asamblea. Y la asamblea por lo general es un lugar donde se encuentran varias personas para celebrar o festejar algo. Por supuesto que existe otra acepción de la palabra asamblea, para armar quilombo. También está, esa es válida, pero yo me refiero para celebrar. Y justamente el casamiento con Cecilia y conmigo fue un momento de celebración, de encuentro, de celebración. Y por eso a mi abuela yo le dije que siempre estuve casado por la iglesia. Luego que le diera esa grata noticia a mi abuela, ella lamentablemente falleció. Fue un momento bastante duro para la familia, pero siempre la tenemos presente como en este momento. Y luego del fallecimiento de mi abuela, pasaron como unos 3 años más o menos, y de repente se me había perdido algo en casa, y estaba buscándolo hasta que de repente, ¿viste cuando que crees encontrar algo que se te ha perdido? ¿No encontrás eso, encontrás otra cosa? Bueno, eso es una ley de Murphy, qué sé yo. El tema es que justamente me encuentro con las memorias de la vida de mi abuela, escrita por ella misma. Creer o reventar. Pero para mí era el espíritu de mi abuela que me puso enfrente las memorias para saber si yo, de verdad, me había casado por la iglesia. La abuela era terrible. Entonces, empiezo a leer las memorias, ¿no? Y lo primero que encuentro es una dedicatoria. Para mi querido nieto Pablito. Siempre me quiso más a mí. Primo, lo siento. Entonces empiezo a leer y dice, para mi querido nieto Pablito, te escribo las memorias de mi vida porque siempre me preguntas de mi infancia cuando no quieres hablar de tu casamiento. Hija de puta. Gracias, querido. Sí. Una hija de puta la abuela, pero acá no la estoy insultando, la estoy halagando. Terrible la abuela. Sigo leyendo y había como una especie de nota aclaratoria, algo por el estilo. Decía, Pablito,
al final de la memoria, hay un sobre con $10.000 para que te vayas a tu luna de miel. Que no se entere la familia. Yo estaba casado por la iglesia, le dije, sí, vamos al Caribe, y nos fuimos. Sí, ya estaba casado por la iglesia. Mentira, público. Mentira, familia. ¿Qué iba a tener $10.000 la abuela? La daba vuelta en una moneda, no se le caía. Crocante de lo seca estaba la abuela. Ahora sí me pueden decir mentiroso, pero con justa razón. El punto es que empiezo a leer las memorias y empiezo a descubrir una abuela que desconocía. Si bien yo a mi abuela la comprendí porque estaba en su momento delicado de salud y por eso le dije que me casé por la iglesia, yo no comprendí por qué era tan importante para mi abuela su creencia en la iglesia católica. Entonces empiezo a leer las memorias y empiezo a descubrir una abuela que desconocía completamente. Primero, algunos datos de contexto. ¿Vieron lo importante del contexto de mi abuela? De casi sus primeros 20 años de vida. Mi abuela nace en Madrid, España, corrijo, Rosa Alonso Montes nace en Madrid, España, y olé. Así lo diría mi abuela. Tenía el Madrid, claro que sí, a cada rato. Y mi abuela nace en el año 1928. Un periodo de entreguerra entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ustedes dirán que bueno, nació un periodo de paz y sin crisis. Al año de nacer mi abuela, año 1929, se produce la gran crisis económica, el gran crack, que afecta a todos los países y por supuesto afecta a España. Y España empieza a salir de esa crisis en 1935. Dice que bueno, terminó la crisis. Al año siguiente, en 1936, se produce la Guerra Civil Española, que dura hasta el 39, y luego le seguiría una dictadura española. Y por si fuera poco en el contexto internacional, se producía la Segunda Guerra Mundial que va del 39 al 45. O sea que mi abuela, hasta que se va exiliada a la Argentina en 1948, sus casi primeros 20 años de vida fueron de terror. Y yo no lo había comprendido del todo. Y solo podés sobrevivir a eso si crees en algo. Y mi abuela puso su creencia en la Iglesia Católica. Y vuelvo a repetirle, yo no lo había comprendido del todo. Y su historia más personal no fue tan distinta a este contexto sociohistórico. Mi abuela nace en una familia de mucha abundancia, hay que decirlo, mucha abundancia, especialmente una abundancia. Abundaba pobreza por todos lados, abundaba en la familia de mi abuela. Era una familia numerosa, tenían 8 hermanos, ella era la número 6. Y desde muy chiquita tuve que sufrir situaciones muy difíciles, como por ejemplo ver morir a algunos de sus hermanitos, producto de la escasez de alimentos de aquella época de guerra. O por ejemplo, ver que su madre cada vez comía menos para que sus hijos pudieran comer, aunque sea una vez al día, y eso terminó por enfermarla y falleció. O ver a su padre ir a la guerra sin saber si volvería vivo o muerto. O pasar algunos días internada por su escasa alimentación. O pasar noches sin dormir por estar atenta a la alarma de los bombardeos para ir al refugio. Y todo eso mi abuela lo pudo soportar porque creía en el Dios de la Iglesia Católica. Y creer en algo a mi abuela le salvó la vida. Y eso yo no lo había comprendido del todo. Por eso, Giovanna, por ahí, le digo, sí se puede comprender a quien no te comprende. Porque mi abuela sí comprendió que me casara por civil y no por la Iglesia Católica. Porque vino a mi casamiento por civil. Se puso contenta, me hizo un regalo, me abrazó, bailó, comimos y medio que nos pusimos en pedo juntos. A la abuela le gustaba también el chupe. Sí. Pero yo no comprendí cuál era el mensaje oculto en su insistente pregunta. Mi abuela solo quería decirme, Pablito, nunca dejes de creer en algo, porque eso te salva la vida. Muchas gracias, querido pueblo, muchas gracias. Y hoy creo que mi abuela hoy está aquí presente, porque un 31 de mayo del 2024, fecha de cumpleaños de mi abuela, terminé de escribir este monólogo. Por eso les quisiera pedir un favor a todos, el último favor, no los voy a molestar tanto. Quiero que, iluminador, prendeme las luces, todos se pongan de pie. El que no pueda no hay problema, pero si pueden todos ponerse de pie. Todo. Y una vez de pie les pido por favor un fuerte aplauso para que mi abuela pueda ver que esta celebración es también mi casamiento. Muchas gracias y nunca dejen de comprenderse. Muchas gracias.
La obra de teatro de Pablo, si se puede comprender a quien no comprendemos, la respuesta nos da claramente que sí, porque Pablo tiene una facilidad de transmitir pensamientos profundos con historias donde uno se siente que es parte de eso. La manera en cómo él nos cuenta sus reflexiones, sus ideas, tiene un carácter extremadamente lúdico, dinámico, que uno siente que está hablando con un amigo, y es muy difícil lograr en el teatro, en un espacio donde siempre está la distancia entre la butaca y el escenario. Él nos hizo sentir que estábamos como en casa, y eso es algo muy difícil de lograr. Pero hoy en día verlo cómo reflexiona desde su pasado es realmente una satisfacción para su papá, para todos nosotros. Un orgullo. Sí, me encantó. Pude conocer muchas cosas que antes no sabía sobre mi familia, amigos, etc. La mejor parte cuando le dice mi viejo a su abuela que se había casado por la iglesia. Ahí me parece que fue la mejor, como cereza del pastel. Me gustó mucho. Me encantó el monólogo de Pablo, un genio. Me emocionó, me reí, me remontó a cosas de mis abuelas también, así que no, genial, un aplauso para él y para todo el equipo. Creo que al final sí se puede comprender a quien no te comprende, pero no es un camino fácil, es un camino que hay que esforzarse o que hay que prestarle atención a algunas cosas, pero siento que al final está bueno comprender a quien no te comprende. Después de esta noche llegaba a entender que sí se puede comprender a quien no te comprende. Se estrena otra guerra, la nueva guerra de siglos atrás, otra tormenta de sangre en la tierra, sobre la estatua de la libertad. Soy de un ejército que hace centurias, me anda buscando por ser desertor, y en el espejo me apunta con furia el enemigo de mi corazón. Y solo soy el polvo que hizo el polvo de otros huesos, fratricida.